Hola, oyentes de Radio Sefarad. Volvemos a comunicarnos como cada semana con Pascal Roy en Jerusalén para tener una visión más amplia de lo que ha sucedido esta semana y especialmente en estas últimas horas, ¿no, Pascal? Hola, sí, hola Jorge. Eh, sí, desde hace una semana hemos tenido dos turnos, podríamos decir, o dos vueltas de liberación de rehenes. O sea, esto fue el sábado y justo hoy jueves, esta mañana se liberaron tres rehenes israelíes y no hay que olvidar cinco tailandeses también, que estaban también en cautiverio en la Franja de Gaza, retenidos, secuestrados por Hamas. Nunca hay que olvidar este hecho también. O sea, ¿quiénes son digo, los tailandeses? Son los que trabajaban en los kibbutzim, en las comunidades del sur, y que de repente vieron a una horda de salvajes desembarcando en el campo y llevándoselos sin ton ni son, sin saber quiénes son, qué hacen ahí, pero simplemente por estar ahí, y esto es suficiente para los salvajes de Hamas para decir, bueno, ustedes cooperan con Israel, pues les vamos a llevar a la Franja de Gaza. Eso ha pasado también a beduinos e incluso a palestinos que trabajaban, por ejemplo, en el Festival Nova, que estaban, por ejemplo, de guardia de seguridad, o sea, de seguratas, pues también les llevaron sin importar, porque jamás no permitía que ellos colaboren con el enemigo Israel. Pero bueno, Pero fíjate una cosa, que primero liberaron a los beduinos y a los palestinos y a los árabes israelíes porque son musulmanes. En cambio, los tailandeses y el nepalí y no sé cuál otro que hay por ahí, no son musulmanes y eso ya merecen otra categoría humana, ¿no? Ese es el tema. efectivamente sí. Bueno, la cuestión, ¿por qué tenemos hoy una liberación de rehenes cuando en teoría iba a ser de semana en semana, de sábado o domingo al otro fin de semana? Pues todo fue porque el sábado se liberó a tres rehenes y no se liberó a Arbel Yehud, que estaba prevista en el lote, podríamos decir. Y entonces esto provocó protestas por parte de Israel porque estaba dentro del acuerdo que Arbel Yehud tenía que estar en la lista y a consecuencia del hecho de que no estuviera dentro de los demás, Israel decidió no dejar a los gazatíes que estaban en el sur volver al norte. Y esto provocó, tenemos esas imágenes de muchos gazatíes que de repente se encuentran bloqueados a la altura de la ruta de Netzarim, sin poder pasar, con mucha revuelta, mucho desorden. Y con la intermediación de los mediadores, o sea, liderados por Egipto, Qatar y Estados Unidos, al final sí se anunció que Arbel Yehud iba a ser liberada, incluso con dos israelíes más y los cinco tailandeses en este caso, pero no forma parte, y efectivamente o sea, tienes razón, es una categoría más. Los tailandeses no forman parte de los acuerdos oficiales con la intermediación de esos tres países. Son negociaciones directas con el gobierno de Tailandia. Ujú. Tengo bueno, primero una cuestión. Me ha llegado un rumor, que no sé si es cierto, que mañana se va a liberar a eh, otro secuestrado con ciudadanía estadounidense o algo así. ¿Tú has oído algo de eso? Sí, o sea, el arresto va a seguir su curso, es decir, que tres más tienen que ser liberados el sábado y la lista no ha sido filtrada todavía. O sea, quiénes son los tres no se sabe todavía, pero el hecho de que se hable de mañana es porque el enviado de Trump que está en la región, ha estado en Arabia Saudita, ha estado en Israel, incluso viajó a Gaza a la altura de la ruta de Netzarim
con Tzahal. Hablas de Steve Bitkoff o algo así, ¿no? Se llama. Witkoff, sí, sí, Sí. sí. Steve Witkoff, que está en la zona y dijo que se esperaba la liberación de uno medio israelí, o sea, con dos nacionalidades, israelí y norteamericano. Se trata de Keith Siegel, uno de los rehenes todavía en cautiverio. Dijo mañana, o sea, lo dijo hoy, como si fuera mañana viernes, pero creo que ha sido un lapsus. Ujú. Mm, O sea, no ha filtrado que sea mañana, sino el sábado, como debe ser. Pero efectivamente, o sea, mañana o sábado, digamos que va a haber otra ronda de liberación de rehenes este fin de semana, efectivamente. Eh, otra, esto es una, no sé cómo decirle, un pálpito, pero que el hecho de que se hayan liberado hasta ahora mujeres y por primera vez un hombre, un señor mayor de 80 años, esto no significa que la madre de los dos niños de la familia Vivas no está viva. No, efectivamente, la madre de los bebés vivas, o sea, Shiri, sería la última mujer todavía en cautiverio. Las demás ya han sido liberadas. Ah, Israel formalmente ha pedido al equipo de intermediación de dar noticias de su paradero o de su estado de salud, todavía sin recibir respuesta. Por supuesto que se teme lo peor, porque lógicamente tendrían que haber sido esos tres, la madre con los dos niños, de los primeros en ser liberados. Así que hay mucho temor. También el padre, no hay que olvidar que el padre también, Yardem, está en cautiverio, pero él figuraría entre los últimos, por supuesto, y desgraciadamente. Um, Quedarían entonces unos 80 más o menos rehenes todavía en manos de Hamas. Y la, Una cosa más, porque he oído también esta mañana que Israel, después de la liberación de estos 8 rehenes, que primero se produjo uno que era una soldado y después el grupo de los 7, y cuando fue el grupo de los 7 parece que hubo ya una especie de pogromo que se estaba organizando y Israel dijo que si esto sigue así, si van a hacer ese tipo de escenas para la entrega de el intercambio de prisioneros, pues que no iba a liberar a los presos palestinos que van a liberarse en este cambio, ¿no? sí, para el público israelí son imágenes muy duras, porque cada turno de liberación, así lo puedo llamar, cada vez que se liberan a rehenes, hay todo un circo, todo un festival, todo ah, una celebración montada en escenarios. Digamos que jamás, por supuesto, se vuelve a poner los uniformes cuando están las televisiones y hay muchas cámaras, muchos teléfonos móviles que circulan en ese momento y para ellos son intentos, para jamás, son intentos de vender una imagen, sea una imagen de triunfo, sea, por ejemplo, esta mañana una imagen de desolación, ¿no? Hablamos de Jabalia, donde fue liberada una de ellas, Agam Berger, de 19 años. Uh, Son imágenes que intentan vincular o vehicular, perdón, primero a su gente, pero también al público extranjero, como miren las ruinas, estamos desolados, necesitamos vuestro apoyo, los malos de los israelíes lo que hicieron a nuestro pueblo. O sea, son puestas en escena muy duras, también para proclamar una victoria que en el terreno no existe, pero que para ellos, luciendo sus uniformes, con armas en la mano, enmascarados todos, y también con muchos niños, no solo adolescentes. Entre el público, incluso se han visto imágenes de terroristas llevando, o sea, trayendo las armas o depositando las armas en manos de niños. O sea, es un espectáculo muy salvaje, muy duro,
que quiere ilustrar una victoria que no existe, como decía, y en esta mañana en concreto hubo dos entregas. La primera entrega, como decía, fue en Jabalia, más por Hamas, es decir, por el grupo Hamas mismo. Agam Berger, todas son soldadas, o sea, Agam Berger y Arbel Yehud fueron, creo, observadoras, o sea, en la frontera. Agamberger fue soldada, entonces como siempre se pone el espectáculo o se ve el espectáculo de una mujer luciendo verde como si fuera un uniforme de soldada, cuando sabemos que muchas de ellas fueron llevadas sin estar incluso en su puesto. Las que estaban en su puesto murieron, pero las que estaban durmiendo en pijama y tal, pues fueron llevadas así, o sea, sin ningún uniforme. Pero bueno, pasamos. Dos entregas, Jabalia y más tarde la que más caos provocó fue en Cañunes. ¿Por qué Cañunes? Primero porque es un bastión más de la yihad islámica, más que de Hamas, o sea, había una puesta en escena más de la yihad, y hay que entender que son muchos los grupos terroristas. O sea, los más conocidos, por supuesto, son Hamas y la Jihad y muchos grupúsculos también. Pues cada uno lucha por su territorio y por su gente y por su parte del pastel. Y en ese caso, la Jihad islámica lo montó todo. Y los rehenes suyos eran Arbel Yehud, la que no fue liberada el sábado, y de 29 años, y Gadi Moses, de 80 años. O sea, en cautiverio durante 15 meses, el pobre hombre de 80 años, no hay que olvidar. También es la razón por la cual Arbel Yehud, que tenía que ser liberada, no lo fue el sábado, porque la Jihad no se puso de acuerdo con el resto, con Hamas ni con los mediadores. Y dijo, nosotros queremos montar nuestro propio espectáculo. Eso lo digo yo, pero así fue. ¿Y dónde en Cañones? En lo que fue, o delante de lo que fue la casa de Sinwar, de Yahya Sinwar, delante de las ruinas. Incluso querían montar el espectáculo dentro de las ruinas, que no lo hicieron. Pero aún así, todo el espectáculo de la entrega a la Cruz Roja, que no hace absolutamente nada para evitar esto, para evitar el bochorno y sobre todo el asedio, el hostigamiento y la violencia de la muchedumbre que rodeaba al señor de 80 años, kibutznik, o sea, un hombre de kibutz muy valiente, muy fuerte. Hemos visto las imágenes que andó con su propio pie, pero rodeado de una salvajada inmensa. Lo mismo con la pobre Arbel Yehud, que estaba rodeada de hombres con máscaras, con armas. O sea, son imágenes muy, 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 muy difíciles de tragar, pero así ha sido. Entonces, mal, o sea, no, o sea, llegaron a una especie de escenario y después fueron llevados otra vez a los vehículos de la Cruz Roja para al final llegar a la frontera con Israel. Pero bueno, se han visto esas imágenes, son imágenes muy, muy duras de hostigamiento y eso provocó la ira del gobierno de Israel que emitió formalmente una queja al equipo de intermediación, el equipo negociador, que, que son Qatar, Egipto y Estados Unidos, y, y para poner presión y para tener garantías de que la próxima vez, o sea, el sábado, no vuelva a ocurrir un espectáculo semejante, frenó o paró la liberación de los 110 presos palestinos que estaban previstos a cambio de la liberación de los 3 rehenes israelíes y los 5 tailandeses. Pero parece que se está resolviendo. O sea, las últimas noticias que tenemos es que sí, Netanyahu consiguió y el gobierno consiguió las garantías necesarias y que el transporte de los palestinos presos se está llevando a cabo al final. ¿Quiénes son los presos palestinos? Y con eso termino. También son imágenes muy duras. O sea, muchos que están en la cárcel por crímenes de la Segunda Intifada, sobre todo. 33 con cadena perpetua,
47 con sentencias de larga duración y 30 mujeres y menores. Los de cadena perpetua, los que tienen crímenes de sangre contra israelíes, no podrán volver ni a Gaza ni a Cisjordania. Están, o sea, desde el principio, desde que empezó el acuerdo de cese el fuego, están llevados a Egipto de forma temporal y de ahí irán a Qatar o a Turquía para sentarse ahí porque no tienen la autorización de volver a Cisjordania o a Gaza. Así es la realidad y hay muchos testimonios en la televisión, en la radio israelí de familias que perdieron seres queridos durante varios atentados y de repente ven a el autor, a los terroristas en la calle, que son imágenes duras, pero es el precio que se paga para conseguir la liberación de los rehenes. Ujú. Hay una sensación de que la negociación, o sea que el intercambio de presos por secuestrados va a seguir adelante hasta el final de estas 6 semanas de la primera fase, o hay una sensación de que esto podría venirse abajo antes. Sensación realmente es ir de poco a poco, de día tras día o de semana tras semana, perdón. Sabemos que son 42 días, o sea, 6 semanas, que han pasado, si no me equivoco, casi dos. Va a seguir así hasta la liberación de los 33. Sabemos, desde hace varios días, sabemos que de los 33, 8 ya no están en vida. Todavía no tenemos la lista de quiénes son, pero poco a poco Israel está, o sea, el gobierno de Israel está informando a los familiares de la posible, o sea, la posible ocurrencia de que hayan muerto sus seres queridos. Es la primera fase, 33 liberaciones, 8 de ellos ya como cadáver, sin conocer quién será en la próxima ronda, porque dentro del acuerdo jamás tiene la obligación de informar de quién será, quién estará en la próxima lista como un día o dos antes. Así puede parecer absurdo, pero forma parte de la presión psicológica de Hamas contra Israel, diciendo que bueno, es como si ellos tuvieran, o sea, el mando de las cosas. Pero es el precio que Israel ha aceptado pagar, que seguramente no hubiera pagado enseguida, hubiera tal vez esperado que la presión militar hubiera sido mayor o tal vez Israel hubiera buscado, y todavía no es tarde, pero buscar una forma de presionar a Hamas, sobre todo con el tema de la ayuda humanitaria, porque ese tema no se ha solucionado. Hamas todavía está en el poder en Gaza porque tiene la mano sobre la ayuda humanitaria. Y es un tema que lleva 15 meses. Lo vimos desde el minuto uno y lo seguimos padeciendo. O sea, cuando llega la ayuda humanitaria son ellos. Cobran lo que cobran, hacen pagar a quien hay que hacer pagar, sean ONGs, organizaciones de las Naciones Unidas o simples ciudadanos a cambio de favores también, y es un gran problema. O sea, no va a haber solución en la Franja de Gaza sin que se solucione ese problema. Es uno de los problemas, sobre todo. Digo, la presión militar y buscar una solución a esto, al tema de la ayuda humanitaria, igual Israel al cabo de los meses hubiera encontrado algo, pero con la llegada de Trump, que Trump dice que esto se termina, no quiere más guerra por aquí, ni con Líbano, ni con Hezbollah, perdón, ni con Hamas, pues hay que aceptar. También Netanyahu pone presión en Qatar, en Egipto, a quien sea, pero quien parece salir perdiendo de momento es Israel, pero es verdad que el precio para conseguir una vida humana israelí judía es muy, muy elevado. Pero es una suerte de victoria moral contra grupos como Hamas, como la Jihad, que abogan por, o que tienen un culto a la muerte. Es realmente un problema de civilización. O sea, así lo vemos, de esta forma lo vemos así.
Aquí, perdón. Y ahora mencionabas un poco de paso el tema de Hezbollah y el Líbano. Allí, teóricamente, se acabó ya el domingo pasado el plazo que se había dado para el alto el fuego y la retirada israelí de la zona, pero Israel anunció de que todavía hay muchos intentos de Hezbollah de volver a sus posiciones, a pesar de que se están entregando los lugares al ejército libanés. ¿Tú crees que eso va a terminar bien o cómo se ve en Israel? Porque parece que el ejército libanés o que va muy despacio o que no tiene suficiente fuerza para enfrentarse a Hezbollah allí, ¿no? O que es incompetente, o que es infiltrado también por gente de Hezbollah, o que es corrupto. O sea, no hay que olvidar, o sea, no son ejércitos de Suiza o de Noruega, o sea, son ejércitos de la región. Sabemos, nos acordamos de cómo la frontera entre Gaza y Egipto fue tan porosa y permitiendo la entrada de todo tipo de material para montar su máquina de guerra jamás. Pues puede haber un problema igual de gordo en el sur del Líbano, que vale, Hezbollah igual se retirará al Litani o al norte del río Litani, pero sí, ¿quién se queda en la línea de separación, en los 10, 20, 30 kilómetros entre el Litani e Israel? Si es el ejército libanés que permite a Hezbollah de campar a sus anchas, pues mal vamos. Y si encima el mecanismo internacional de supervisión es las Naciones Unidas, peor vamos también. O sea, las garantías de Israel tienen que ir de la mano, o Israel tiene que ir de la mano con Estados Unidos, nadie más. O sea, ni siquiera la Unión Europea tiene bastante crédito para asegurar, para dar a Israel las garantías que necesita. Y Estados Unidos, a pesar de precisamente la política de Trump de replegarse más en el propio Estados Unidos, pues tendrá que actuar, si no, ya veremos, porque Netanyahu, y fíjate que será, y de paso lo comento ahora, el martes que viene, el 4, será la primera visita, o será el primer encuentro internacional de Trump, será con Bibi Netanyahu, con Benjamin Netanyahu, primer encuentro oficial entre los dos mandatarios. Y ya veremos cómo se las arreglan, porque Netanyahu, por supuesto, irá sus, uh, con sus exigencias, diciendo, vale, igual usted lo ve desde su campo de golf en Florida, pero aquí tenemos ese problema de seguridad en el norte, en el sur, y está bien que usted no quiera la guerra, pero nosotros necesitamos garantías. Si Estados Unidos da esas garantías firmes, tanto en Gaza, con los acuerdos de Abraham, con la participación de los países del Golfo, que también tiene como enemigo Irán y sus secuaces, sí también ofrece las mismas garantías en el sur o sea, sí, en relación con Hezbollah, con el nuevo gobierno libanés, pues tal vez, pero de momento hay uh, mucho escepticismo, es la palabra, escepticismo, y realmente nos movemos semana tras semana. Tenemos hasta el 18 de febrero, ¿no? Como tú mencionabas, los 2 meses terminaron el domingo y Israel tiene todavía hasta el 18 de febrero para replegarse, sabiendo que el ejército libanés está cumpliendo esa función, pero dentro de los acuerdos, Israel necesitará tener la garantía, y seguro que lo conseguirá, de poder actuar en cuanto se sienta amenazado. Y esto vale en todos los terrenos: Gaza, Líbano y Cisjordania. Y con eso, si quieres, seguimos con el tema de Cisjordania. Sí, vamos a hacer un pequeño resumen porque hoy en día es el sitio más activo de todos los frentes de Israel, porque los hutíes creo que han estado callados estos días, también las milicias proiraníes, Irán ahí diciendo algunas cosas, pero que tampoco tienen demasiada trascendencia, pero sí que en Cisjordania
se estaban viviendo operativos importantes, ¿no? Sí, es muy, muy importante. Desde hace varios días la operación, creo que incluso la mencionamos el jueves pasado, la operación Iron Wall, el muro de acero o de hierro, sigue su curso. Hay operaciones día sí, día también. También recibimos informes de intervenciones de la autoridad palestina. O sea, las fuerzas de la autoridad palestina también actúan contra varios grupos terroristas o contra células que ellos detectan o de, de lo cual se enteran a través de Israel. O sea, podemos decir que hay dos tipos de intervenciones, las fuerzas de la autoridad palestina y Tzahal con la policía israelí, bueno, todas las fuerzas del orden. Um, Son lo que se llama sobre todo los campos de refugiados, que ahora ya son barriadas de ciudades como Jenin, como Tulkarem. Uh, Israel actúa sobre la base de inteligencia que recibe, de dónde se constituyen las células. Irán intenta, ahora que ha fracasado el modelo de Hamas, el modelo de Hezbollah, a pesar de los gritos de victoria que estamos viendo ahora en la franja. Irán sabe que ha fracasado e intenta entrar, si ya no puede por la puerta, pues por la ventana, y la ventana se llama Cisjordania, a través también de Jordania, de intentar pasar armas de contrabando por ahí, y lo ha conseguido, es decir, que hay armas que circulan, que vienen de Irán en Cisjordania. El bastión, sobre todo de Hamas y de la Jihad en Cisjordania, es el norte, norte que no tiene, o sobre el cual la autoridad palestina perdió el control. Y por eso está Tzahal actuando y también ayudando a la autoridad palestina, aunque esto no permea en los medios de comunicación, no se habla mucho, pero sí hay una especie de cooperación, de coordinación entre las dos fuerzas para luchar contra el enemigo. ¿Quién es el enemigo? Es el terrorista que viene de Irán. Y, en este contexto no lo hemos comentado, pero creo que es importante entender lo que está pasando en el norte de la franja con un comunicado que Norte de salió a... Cisjordania. Sí, en el contexto, o sea, el contexto de lo que está pasando en el norte de la franja también con la actuación, con las operaciones de la autoridad palestina. Es un comunicado que emitió Fatah el 11 de enero, hace ya 2 o 3 semanas. No se comentó mucho, pero es un comunicado poco usual de Mahmoud Abbas que dice que llama a no permitir que jamás, que sacrificó los intereses del pueblo palestino por Irán y causó destrucción en Gaza, llama a no permitir que jamás pueda replicar sus acciones en Cisjordania. O sea, es interesante porque sabemos el odio mutual que tienen uno por el otro, pero en este contexto, en este marco, uh, se explica, se explican las operaciones que estamos viendo ahora en el norte de Cisjordania. Incluso, incluso el ministro de Defensa israelí Katz dijo que Tzahal se quedará en Jenin. O sea, después de la redada actual, después de las operaciones de ahora, se quedará Tzahal para asegurarse de que no vuelva al terrorismo, perdón. Hemos declarado la guerra al terrorismo palestino en Judea y Samaria. Esas son sus palabras. Uh, ¿qué tiene, ¿Qué quiere decir esto? Pues, como lo dije la semana pasada, es un cambio de paradigma, un cambio de enfoque de Israel, es decir, de cortar de raíz todo tipo de amenaza. Y esto es la lección que ha aprendido desde el 7 de octubre de 2023. Bueno, pues hoy hemos hecho un repaso a fondo de todos los frentes, no tanto bélicos, pero sí también diplomáticos y de la política y de tantas cosas que están hoy en día en la palestra de lo que es Israel y su relación con los vecinos allí.
Muchas gracias, Pascal, como siempre, por habernos atendido. Volveremos a comunicarnos de aquí a una semana, el jueves próximo. Hasta luego, Jorge.